Uno de los mayores logros de la química como ciencia a la hora de describir la naturaleza y los cambios que en ella se producen es la explicación cualitativa y cuantitativa de las transformaciones en la composición de la materia denominadas reacciones químicas. Así, la observación y descripción de cualquier proceso químico de forma detallada puede representarse en lenguaje científico mediante el uso de las fórmulas químicas de las sustancias involucradas antes y después de la transformación. Esta forma de escritura se conoce como ecuación química y presenta mediante una flecha la evolución desde unas sustancias iniciales o reactivos hasta la generación de las sustancias finales o productos. Un aspecto que muchas veces pasa desapercibido, pero que en realidad tiene una importancia capital en el transcurso de una reacción química, es el estado físico en el que se encuentran las sustancias. Para ello, se suele utilizar un conjunto de símbolos para indicar el estado de agregación de las diferentes sustancias, así como los principales procesos asociados con el transcurso de las mismas. El estudio de las reacciones químicas surgió a principios del siglo XVIII, cuando el científico francés Antoine Lavoisier, mediante la medida de la masa de reactivos y productos, determinó que en todo proceso de transformación de la materia, la masa total permanece constante, y lo plasmó en la Ley de Conservación de la Masa, y que no es más que otra forma de plantear el principio de conservación de la materia aplicado a las reacciones químicas. La aplicación directa de esta idea a la ecuación química de cualquier proceso conlleva la aparición de una serie de coeficientes estequiométricos, unos números que preceden a las fórmulas de las distintas sustancias de la reacción y que actúa de forma similar a una ecuación matemática, multiplicando los átomos para que su número se equilibre a ambos lados de la ecuación química. La determinación de estos coeficientes, proceso que en química se denomina ajuste o balanceo de la ecuación química, se realiza normalmente mediante tanteo, pudiendo aparecer números sencillos o incluso fraccionarios dependiendo del ejemplo concreto. La importancia de estos valores para el estudio cuantitativo de las reacciones químicas radica en su interpretación a diferentes niveles. Esto es, los coeficientes estequiométricos representan el número de veces que intervienen las distintas sustancias en la reacción, bien como cantidad requerida de reactivos o como productos generados. La interpretación más directa es a nivel atómico-molecular, de forma que estos valores indican la cantidad de átomos, moléculas o unidades fórmula involucradas en la reacción. En el ejemplo, 3 moléculas de agua, moléculas porque este compuesto es covalente y forma moléculas, reaccionan con 2 átomos de hierro, 2 átomos porque se trata de sustancia metálica formada por una estructura atómica, produciendo una fórmula de óxido férrico, una unidad fórmula porque se trata de un compuesto iónico donde la red cristalina tiene una proporción de cationes-aniones determinada por la fórmula Fe2O3, además de 3 moléculas de hidrógeno gas, puesto que es un compuesto covalente molecular. Multiplicando por 2 estos coeficientes podemos interpretarlos como parejas. Multiplicando por 12 tenemos una interpretación por docenas. Y multiplicando por el número de Avogadro, 6,023 por 10 elevado a 23, llegamos a la segunda de las interpretaciones de los coeficientes estequiométricos, la molar. Debemos recordar que un mol de cualquier sustancia no es más que un número determinado de entidades atómicas, moleculares o unidades fórmula. Esta interpretación a nivel molar es la base de todos los cálculos estequiométricos, puesto que existen 2 relaciones directas entre el número de moles y el volumen si son gases, o la masa en cualquier caso. La ecuación de los gases nos permite expresar los valores molares en volumen, conocidas las condiciones de presión y temperatura. Recordemos que en esta expresión, el valor de la constante de los gases R tiene un valor de 0,082 cuando la presión se expresa en atmósferas, el volumen en litros y la temperatura en Kelvin. De esta manera, siempre que en una reacción química intervengan sustancias gaseosas medidas en las mismas condiciones de presión y temperatura, los coeficientes estequiométricos se pueden interpretar como unidades volumétricas. Mencionar también que es frecuente utilizar unos valores de presión y temperatura con los que comparar los resultados, de forma que se conocen como condiciones normales de un gas cuando la presión es una atmósfera y la temperatura es 273 Kelvin. Pero si bien hay una relación importante en estequiometría de las reacciones químicas, es la que se establece entre la masa y la cantidad de sustancia. Como se observa, existe una proporcionalidad razonable entre la masa de cierta cantidad de sustancia a través de la denominada masa molar, que no es más que la equivalencia entre los gramos y los moles de una determinada sustancia.
Esta relación es fundamental para interpretar los coeficientes estequiométricos a nivel másico, por lo que es crucial conocer el valor de M mayúscula. Para determinarlo, debemos hacer uso primero de la fórmula química para saber qué átomos forman la sustancia, así como su número concreto. Y segundo, la masa atómica de cada uno de los elementos constituyentes. Este último valor se encuentra tabulado en la tabla periódica de los elementos, como un dato accesible cuando se realizan cálculos químicos, por lo que no hay que memorizarlos. Su valor concreto surge de tener en cuenta tanto la masa como la abundancia de todos los isótopos de un determinado elemento químico. Como sabemos del tema anterior, los distintos elementos se presentan en la naturaleza en forma de isótopos, cada uno con un número de protones, neutrones y electrones determinados. Así, la masa de cada uno de ellos será aproximadamente igual a su número másico A, debido a que son los protones y neutrones los que contribuyen casi exclusivamente a la masa del isótopo concreto. Si además se considera que cada isótopo de cada elemento está presente en una proporción diferente en la naturaleza, la media ponderada de las masas isotópicas por su abundancia natural proporcionan los valores de las masas atómicas que hemos señalado anteriormente. Por todo esto, la masa molar de cualquier sustancia se determina sumando las masas de cada uno de los átomos que la forman, teniendo en cuenta su número dentro de la fórmula química del compuesto. Estos mismos datos pueden utilizarse para conocer la composición centesimal del compuesto, que no es más que determinar el porcentaje en masa de cada uno de los elementos que componen la sustancia. Una vez establecidas las relaciones estequiométricas y sus interpretaciones a diferente nivel para una reacción química determinada, estamos en disposición de cumplir el objetivo de este tema: realizar cálculos de las cantidades de sustancias involucradas en la reacción química. Cálculos que se denominan estequiométricos debido a que hacen uso de los coeficientes estequiométricos. Si bien una reacción química es un proceso muy general, podemos hacer un símil culinario en el que a partir de una receta con una serie de ingredientes, en este caso los reactivos, mezclados en unas proporciones y cantidades determinadas, los coeficientes estequiométricos proporcionan un resultado final, en este caso los productos, en el que estamos interesados. Pero al igual que pasa en las reacciones químicas, en la cocina nos podemos encontrar dos situaciones relacionadas que se resuelven de diferente manera, siempre realizando cálculos matemáticos. Bien, podemos estar interesados en conseguir una cierta cantidad de producto final y debemos calcular la cantidad de todos los ingredientes necesarios, sin limitación. O bien, disponemos ya de todos los ingredientes, pero según las cantidades de la receta, advertimos que hay alguno de ellos que está en menor proporción y limita el uso del resto. Así, en química se habla de problemas de cálculos estequiométricos sin limitación en el primero de los casos o con reactivo limitante en el segundo. Y es de importancia crucial analizar la situación concreta que nos interesa para resolver de una u otra manera el problema. Pero como en todo, existen ciertas pistas que nos informan sobre el tipo de estrategia resolutiva a emplear. En los problemas sin limitación de sustancia, siempre se indica un único dato como base para el cálculo, mientras que en el caso de tener algún reactivo limitante, siempre se parte de dos o más datos iniciales, de los cuales debe analizarse cuál está en menor proporción y ese será el reactivo limitante que utilizaremos para realizar los cálculos, teniendo en cuenta que el resto de sustancias están en exceso y quedarán al final de la reacción sin consumirse. Veamos un par de ejemplos prácticos para comprender bien estas dos estrategias de resolución, basándonos en la reacción química ajustada que hemos utilizado desde el principio en este vídeo y para la que hemos determinado previamente las masas molares de todas las sustancias involucradas en la reacción. Si queremos determinar la cantidad de hidrógeno que se produce en condiciones normales mediante la reacción completa de 100 gramos de hierro, no es más que un típico problema sin limitación de la cantidad de reactivos que se resuelve mediante el uso de la relación estequiométrica en una regla de 3 y dos cambios de masa a moles. Si lo que tenemos es otro caso en el que se mezclan 100 gramos de agua con 100 gramos de hierro, observamos que partimos de las cantidades de los dos reactivos y por tanto uno de ellos debe estar en menor proporción. Este típico problema de reactivo limitante se resuelve mediante el cálculo de las cantidades molares de ambos reactivos, comprobando cuál de ellos está como limitante y utilizando este dato de forma similar al caso anterior para resolver el problema. Como resumen del tema, debemos decir que las reacciones químicas pueden ser analizadas desde un punto de vista cuantitativo a través de las ecuaciones químicas ajustadas, donde los coeficientes estequiométricos sirven como base para calcular las relaciones y cantidades de reactivos y limitantes.
Para ello se deben emplear tanto la ecuación de los gases como la relación masa-mol en la que interviene la masa molar, un parámetro característico de cada sustancia que depende tanto del tipo y número de átomos que la forman como de sus masas atómicas. Estas últimas no son más que la media ponderada de las masas y abundancias isotópicas de un elemento concreto y se encuentran disponibles en la tabla periódica para ser consultados. Con toda esta información, la reacción química ajustada y las relaciones matemáticas entre masa, volumen y mol, se pueden realizar cálculos estequiométricos de dos tipos, sin limitación de sustancia o con algún tipo de reactivo limitante.